Bienvenidos a otro episodio de Cabo Rojo Informa, donde compartimos las noticias más importantes de nuestro municipio. Hoy tenemos una entrevista exclusiva que no te puedes perder. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y visita caborojo.com/email. Una vez más, caborojo.com/email para unirte a nuestro boletín y recibir todas las actualizaciones importantes. Y recuerda, el próximo 19 de octubre tenemos a Ismael Toro en Cabo Rojo Comedy Nights. Los asientos son limitados, así que compra tu entrada ya en el Teatro de Cabo Rojo por solo $21. Empezamos en breve. Quédate con nosotros. El 19 de octubre llega Cabo Rojo Comedy Nights con Ismael Toro, una noche de risas que no te puedes perder. Consigue tus boletos en el Teatro Excelsior por solo $21. Muy buenas noches, familia, muy buenas noches y bienvenido a un nuevo segmento de Cabo Rojo Informa. El segmento los jueves donde el alcalde o un líder del municipio viene y te informa directamente lo que está sucediendo en su área de responsabilidad. El alcalde vino la primera semana, ha venido la vicealcaldesa, fondos federales, emergencias médicas, misa, salud, ayuda al ciudadano, y hoy de regreso tenemos al alcalde con preguntas duras porque hay tema fuerte. Buenas noches, alcalde. Buenas noches, Anderson, y a todos los amigos que siempre ven tu programa. Hicimos unas preguntitas en las redes sociales a ver qué le querían preguntar a usted, pero antes de llegar a las preguntas, sé que administrar el municipio no es cosa fácil. ¿Qué desafíos has tenido desde la última conversación que usted y yo tuvimos hace como 2 semanas o 3 semanas aquí en Cabo Rojo Informa? Bueno, siempre hay muchos retos, darle continuidad a los trabajos que se están realizando y seguir ejecutando como estamos acostumbrados. Y como yo siempre digo, fuimos elegidos por 4 años, estamos aspirando para 4 años más, pero en este cuatrenio que fuimos elegidos, tengo que trabajar hasta el último día, porque para eso fui elegido. Ese fue mi compromiso y mi promesa, y así lo voy a hacer. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas en Cabo Rojo? Nada, dándole seguimiento a los trabajos, verificando siempre las necesidades del pueblo, trabajando en las carreteras, con los desganches. Mucho trabajo, Anderson, mucho trabajo, como lo ha habido en todo el cuatrenio. Ya que tocó las carreteras, sé que ha embreado muchas, pero cada vez que hacemos la pregunta mencionan carreteras como el Camino Zapata, el camino a la Salina, hacia Playuela y El Faro. ¿Qué nos puede decir que no sabemos del embreado de las carreteras? ¿Cuál es el plan? Sí, el asfalto es uno de los servicios más solicitados por la ciudadanía, porque si tú tienes una carretera frente a tu hogar en malas condiciones, pues tú vas a protestar. Y reconozco que faltan carreteras en malas condiciones, aunque hemos podido utilizar muchos fondos públicos para el asfalto en Cabo Rojo. Están los caminos municipales, somos uno de los pueblos de mayor extensión territorial
de Puerto Rico con muchos caminos municipales, hay otras carreteras que son estatales. Cuando el Estado nos da los fondos, podemos trabajar con las subastas del municipio. En otras ocasiones, ellos lo hacen. Por ejemplo, la de Vallajara a 310, ellos nos dieron el dinero. La de Lajas a Boquerón, esa la hizo el Estado, que es la autoridad de carretera. Y me menciona la del Faro, mucha gente no lo sabe, pero eso es una carretera estatal. Y cuando entras al refugio, a la parte de verla protegida, pues hay un camino que cuando llueve se hacen rotos en la tierra y se ponen malas condiciones y el municipio pone las máquinas, pero tenemos que tener el permiso de recursos para el tipo de tierra a utilizar. La última vez no estuvimos de acuerdo con la tierra que ellos nos autorizaron, se arregló, pero pasó lo que nosotros dijimos, la tierra no iba a aguantar, se necesita un tipo de mogolla que compacte y son, ¿verdad? Trabajos que todos los días se están evaluando. Tratamos de avanzar bastante con el asfalto y el compromiso de este alcalde para mi próximo cuatrenio es continuar trabajando para llegar a cada rincón. Todo ciudadano se merece tener carreteras en buenas condiciones. El que vivía en Cabo Rojo sabe que cuando comencé la alcaldía, tal vez un 90% de las carreteras estaban destruidas en malas condiciones. Pero Anderson, hemos hecho mucho y vamos por más. Lo tienen entrenado, alcalde, con el Es parte Sí, porque es la realidad. sí. Siempre que uno trabaja, uno tiene que aspirar No, más. Tú me hablas de, por ejemplo, cuando me llaman a la oficina de la comunidad Samán. Samán está en muy malas condiciones. Lo he mencionado, es una comunidad muy costosa para asfaltar, pero tienen el derecho y se va a hacer. El asfalto, cuando yo comencé como alcalde, costaba $90 la tonelada. Un camión puede hacer 25 o 30 para que los amigos puedan hacer el cómputo. Y hoy día, hoy, esa misma tonelada vale 147. 147, o sea, que una urbanización, un camino, el precio, el escarificado que se utiliza, tratamos de evitarlo porque es muy costoso, pero cuando ya han tirado 3 capas de asfalto que está muy alto del borde de un sardinés o un cunetón, como le llaman, pues hay que hacerlo. Cuando yo comencé estaba a $2,000 el día. Hoy lo estamos pagando a $10,000. O sea que esa maquinita que usted ven raspando, cada día que se usa vale $10,000. Lo que ha encarecido el asfalto, pero eso no son excusas, hay que seguir. Hemos invertido, yo entiendo que ya estamos cerca de 13, $14 millones de asfalto. Hemos hecho muchas urbanizaciones, ocurren averías de acueducto, que eso es inevitable. La gente pelea con acueducto, pero es imposible. O sea, si hay una avería, pues acueducto tiene que romper y reparar. Y hay muchas urbanizaciones que hemos asfaltado con, ¿verdad? Con rotos por averías de acueducto que se supone que ellos los tapen, lo hacen, se tardan mucho, pero en muchas ocasiones tenemos que ejecutar y con el dinero del municipio reparar estas averías. Y ocurre también en algunas urbanizaciones o caminos, específicamente urbanizaciones, que los pozos no filtran y tiran todas las aguas de las lavadoras por los sardines y siempre el terreno está húmedo y se crea lo que se conoce como gatas, que son hundimientos del asfalto en algunas esquinas donde los camiones son pesados. Y hay algunas urbanizaciones que hemos asfaltado que tienen esa problemática, pero tratamos de llegar. Aprovecho, Anderson, para a través de este medio dar nuestro más sentido pésame a nuestro amigo Cupeles, que era uno de los empleados que todos los días salían a tapar rotos, lo que se conoce como bacheo. Y la gente se cree que es un trabajo fácil. Son de 6 a 10 toneladas diarias, con altas temperaturas, con el sol encima. Y Acueducto no te rompe no hace un roto semanal. A veces puede hacer 10, más los desgastes naturales por la lluvia. Y Cupeles murió de una manera trágica. A su familia, que estuve compartiendo con ellos, y a todo el pueblo de Cabo Rojo, nuestro más sentido pésame, un gran trabajador, de los que si no podía llegar en carro, llegaba en bicicleta, llegaba corriendo, y su trabajo era uno, pero si lo enviaban a realizar otro, nunca protestaba. Ese era Cupeles, nuestro más sentido pésame. O sea que si no han visto el servicio de asfalto en un par de días, pues el día del accidente, lógicamente, no se pudo, empleados muy afectados porque fue un accidente trágico. Y estuvimos ayer en el CEPEL y esperemos que ya esa brigada pueda normalizarse y recuperarse, porque fue bien fuerte a lo que ocurrió en el lugar donde Cupeles estaba desayunando. wow. Cuando esas cosas pasan, chocan, nos Sí, sí, chocan a todos. un accidente muy triste. Quiero darle a la casa a los que están aquí con nosotros en vivo. También preguntarle, cuando dije lo del eslogan, y quiero aprovechar lo del eslogan, no lo dije gracioso, lo dije porque a mí me gustan los eslogans, y especialmente cuando nosotros lo empersonamos, que lo vivimos.
porque eso se comunica, se comparte con otra gente y otra gente se motiva y vamos por más, y vamos por más, y vamos por más, y la gente quiere ir por más y quiere ir por más. Eso es bueno, eso es bueno. Quiero darle las gracias a Patricia Chipset, Eli Maldonado, Ginette Maldonado, dice, estamos aquí, Roberto Méndez, Jan, gracias por el apoyo, Rubén Gordillo, Vida Yere, Guillermo Pérez, eh, dice aquí, hay preguntas, gracias por dejar la pregunta, vamos a contestarlas en breve, los comentarios, tenemos varios comentarios, varias preguntas, gracias por dejarlas, y las contestaremos pronto. Gracias a todos por dejar las preguntas, la productora las va a mostrar en la pantalla mientras hablamos con el alcalde. Alcalde, ¿qué ha pasado con el balneario? El balneario de Boquerón, ya gracias a Dios, en pasados programas habíamos hablado de proyectos contemplados, pues ya se está trabajando en la reparación del edificio Mar Sin Barrera, que va a quedar muy bonito y ya está por comenzar, posiblemente la semana que viene, si no comenzaron hoy, el edificio de hangar que parece cancha de baloncesto, que tiene una tarima muy grande, que hay que haber una orquesta de salsa o de merengue con capacidad, entiendo yo, para cerca de 2000 personas, con baño, cantina y oficina. Ese edificio ya estamos próximos a terminar el proceso de cotizaciones, que no ha sido fácil. Los plomeros no quieren ir a cotizar porque entienden que es un poco complicado el trabajo. El antiguo edificio cafetería, donde estaban los baños y las duchas en la parte de arriba, pero esa parte de los baños ya estamos próximos a finalizar el proceso para poder repararlos y tener baños allí en el edificio hangar cuando haya actividades. Y en el Mar Sin Barreras, que conseguimos los planos, no conseguíamos la forma de entrar el agua al edificio, a la parte de los baños públicos, porque las oficinas sí tienen, y ya conseguimos los planos, estamos evaluando a ver por dónde es que entra el agua para ver qué averías en las que existen allí. El área va a quedar muy bonita, ya los Boy Scouts van a estar utilizando este fin de semana y sabemos que esto va a ser un centro de actividades a nivel mundial. Ese es un compromiso que yo hice, se ha trabajado mucho. Esto fue un proyecto que pusimos un enfoque especial porque reconocemos que eso es una mini ciudad. Cuando las cabañas estén listas, eso va a ser un boom, pero aún sin las cabañas, toda la parte pública va a ser un centro de actividades a nivel mundial. Si sale victorioso este 5 de noviembre, sin contar las cabañas que no las tiene el municipio, Las vamos a pedir y nos las van a dar. Nuestra próxima gobernadora Jennifer González nos va a dar las cabañas, ya lo hemos dialogado. ¿cuál es su plan? ¿Cuál es la prioridad para el balneario en el 2025? La prioridad para el balneario siempre tiene que ser un buen mantenimiento, incluyendo el área de la playa. Ya se están construyendo, no por el municipio, por el Estado, torres salvavidas. Se va a reforzar el área de los salvavidas por el Estado y vamos a continuar vendiéndolo para que lo utilicen, para que lo disfruten, no solamente los caborrojeños, sino los turistas que vienen de todas partes del mundo. Y las cabañas ya se adjudicó por el Estado el primer set de subasta para reparar tal vez un centenar de ellas con los fondos de recuperación americana, que eso es algo bien positivo. Y como te mencioné en el último programa, para mí lo más importante, que fue uno de los logros de Balneario Boquerón 2.0, fue la asignación de 7.9 millones de dólares para la construcción del sistema de bombeo y eliminar las plantas de tratamiento, lo que protegerá la bahía de una forma contundente, lo que tal vez no ha ocurrido en los últimos años. Eso fue un logro gracias al gobernador Pedro Pierluisi, que nos asignó esos 7.9 millones y ya está trabajándose los procesos de subasta. Esto lo va a hacer AFI, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, en coordinación con Acueductos y Recursos Naturales. Un proyecto muy bonito que va a contar también con un nuevo edificio de aduana federal de 17 millones de dólares de 3 pisos para tener allí toda la tecnología y el personal que hoy existe para controlar junto a FURA y Recursos Naturales la entrada de drogas ilegales por la bahía de Boquerón. O sea, el complejo, desde los edificios de aduana hasta las cabañas y la parte pública, esto va a ser nuevamente el balneario que estuvimos acostumbrados cuando éramos pequeños, que íbamos con nuestros padres obligatoriamente todos los veranos a disfrutar en esas cabañas. Hablando del 2025, antes de irnos de esa área, el faro, ¿cuál sería el plan para usted, la prioridad para esa área? El faro ya estamos trabajando para ver si por fin podemos hacer algunas reparaciones mínimas. Yo expliqué ya que hubo una pérdida de dinero porque el faro, cuando comenzamos, nos encontramos que se había perdido la administración del faro, hubo que hacer una competencia y se perdió un dinero, no solamente de FEMA,
sino de una entidad sin fines de lucro que nos había aprobado un proyecto para pintarlo con las pinturas especiales que protegen ese tipo de edificio antiguo con mano de obra y todo. Todo eso se perdió y ya estamos trabajando. Hubo una persona que participó para hacer unas reparaciones con lo poquito que nos dio por el huracán Fiona, y vamos a estar trabajando para ver si por fin lo podemos abrir luego de que recuperáramos la administración. Es un lugar muy hermoso, no solamente el faro, sino las vistas que allí tenemos. En la última entrevista habló de una cooperativa de energía. ¿Cuál es el estatus de eso? No, la cooperativa me han sorprendido ante la inacción a veces de algunas entidades, ya sea públicas o privadas. En este caso estamos hablando ante la inacción del desganche que reclamamos siempre de Luma, pues decidimos tomar acción. La verdad que no podemos, donde haya algo enredado que Luma tenga que cortar, pues eso lo tienen que hacer ellos, pero hay mucha vegetación que está tocando, que está encima, y esa compañía, esa cooperativa, me han sorprendido, son extraordinarias, se han podido desganchar un montón de árboles, evitando así el peligro de contacto con las líneas o de que se caigan encima de ellas, y a la misma vez protegiendo a las personas que transitan, porque sabemos que todos esos árboles pueden caer encima de los autos. Estuvimos, por ejemplo, en las parcelas de Boquerón, donde ya prácticamente los árboles tapaban a una altura de tal vez de 6 pies el carril izquierdo, ¿verdad? Si voy entrando por el cementerio hacia las parcelas, y se pudo despejarlo. Hoy estuvimos trabajando en el sector La Tuna, que había una queja de que los camiones que transportan alimentación al negocio de la Catumba y a la lechonera de La Tuna no querían subir porque los vehículos son altos, y pues chocaban, y se estuvo despejando para beneficio de los comerciantes y de los residentes a la misma vez de los apagones. Se ha despejado muchísimo. Ha sido un proyecto increíble porque siempre este alcalde y todos los alcaldes nos quejamos, populares PNP, de que Luma no descancha. Luma no descancha, pues tenemos que tomar alguna acción porque nosotros respondemos al pueblo y no solamente es criticar y atacar, sino que tenemos que tomar acción. Sabemos que los empleados de Luma, muchos de ellos son puertorriqueños, que salen a trabajar todos los días, que son gente honrada y trabajadora. Siempre la culpa se la ha hecho a la gerencia, que no cumplieron con el desganche agresivo como nos prometieron. Los empleados, ellos salen a trabajar, arriesgan su vida con trabajos brutales. Alcalde, antes de empezar esta conversación hicimos unos comentarios, unas preguntas, hice una historia que a ver si las personas le dejaban algunas preguntas a usted. Gracias a todos los que están conectados hasta ahora y han dejado comentarios. Vamos a mostrar unos comentarios en la computadora brevemente, y voy a hacerle algunas de las preguntas que han hecho en los comentarios. Ahora se las vamos a hacer al alcalde en vivo. Pero primero, productora, si puede mostrar la computadora y mostrar las pestañas, los comentarios que dejaron primero. Acuérdate que tienes que pulsar en la computadora en el programa. Abajo. Ahí. La plaza de mercado, ya tenemos esa propiedad trabajada, y esa parte va a ser derrumbada para así allí hacer por fin un estacionamiento para la plaza de mercado. Y esa casa la podríamos derrumbar mañana si quisiéramos. Estamos esperando, ¿verdad? Con un ingeniero nos dé una verificación para los edificios que están laterales, pero eso va a ser una realidad. Y no solamente ese estacionamiento, estamos identificando otros lugares grandes para hacer algunos bolsillos bastante razonables para desahogo en el casco urbano. El pueblo de Cabo Rojo va a quedar muy bonito. Estamos trabajando bien fuerte lo de la revocación de usufructos donde hay estorbos públicos, y tenemos muchísimas propiedades trabajadas. Ya estamos vendiendo 16 solares por subasta pública, como lo exige la ley. Hemos hecho 2, solamente han participado 3, han podido vender 3. ¿Para qué? Para repoblar el casco urbano, y en el área comercial pues también se le permitirá
que construyan, pero no es comprarlo para que lo dejes lleno de hierba. Tienes un año para construir y si pides una extensión, un año adicional. Si no, como es una venta condicionada, toma el dinero y devuélveme el terreno para que otro lo pueda utilizar. Alcalde, le tengo que hacer Ajá. tocarle la pregunta brevemente. Productora, no enseñen la computadora porque algo pasó que se fue el audio brevemente cuando se enseñó el comentario. Está bien, pero puedes mostrarme la pregunta para los que no escucharon. Puedes mostrarme la pregunta de nuevo. Enséñame la pantalla acá abajo, enséñame la pantalla acá atrás. No el programa, la pantalla. El, el Safari. Enséñame el Safari exactamente. Ábrelo. Púlsalo. Ahí está. La pregunta fue que ahorita, la voy a repetir porque fue que ahorita se fue el audio cuando enseñamos la pantalla. Después de esto, voy a mirar qué tecnicismo tiene ese screen para que esto no vuelva a pasar. Pero la pregunta es de Rocío que decía sobre el centro, el estacionamiento del centro en la Plaza del Mercado. Y ahí se fue un poquito del audio y estamos hablando. Sí, ya hablé sobre la revocación de usufructos y la propiedad que está en el lateral de la plaza de mercado Sí. ya se puede en cualquier momento tumbar para por fin, luego de tantos reclamos, cumplir el compromiso, darle un estacionamiento a la plaza de mercado. Eso va a ser algo bien positivo. Estamos esperando unos estudios básicos de ingeniería porque hay unos edificios al lado de lo que hay que derrumbar para asegurarnos, ¿verdad?, que todo va a estar bien y poderle dar por fin el estacionamiento a la plaza y otros bolsillos grandes que hemos identificado. No sé si se fue la señal. Tenemos muchísimas propiedades, entiendo que cerca de 100 identificadas ya para limpiar terrenos y ponerlos en subasta pública para repoblar el casco urbano y a la misma vez en donde está la zona comercial las personas puedan hacer comercio con un año para construir y un año de extensión. Si no lo haces, te devolvemos el dinero y dame el terreno de regreso porque no queremos vender un terreno para que lo tengan lleno de hierba. El casco urbano va a quedar muy bonito. Ya trabajamos 16. Estamos esperando venderlas por subasta pública al mejor postor para tener un dinerito, porque cada vez que tumbamos una propiedad hay que llevarla al vertedero de Mayagüez y nos cuesta. A mí me sorprendió. Yo dije, cuando el municipio tiró las subastas, yo dije, perdí la oportunidad. Me sorprendió que no se vendieron todas. ¿Cuántas? 16 tenemos la venta, se vendieron 3 ya. Se han hecho 2 subastas. O sea que los amigos estén pendientes de la página del municipio autónomo de Cabo Rojo. Es una linda oportunidad para estas familias que están comenzando, que puedan tener su terrenito y su casita para vivir, oye, o tener casas para rentar para estas personas que en muchas ocasiones se les hace bien difícil conseguir un lugar donde vivir. Productora, si me puedes mostrar la página de nuevo, voy a hacer la otra pregunta que deja. Teníamos puedes cerrar ese tab. Ok, esa. La otra pregunta era del Camino Zapata. Guillermo Acosta dejó un comentario sobre que si se puede asfaltar el Camino Zapata. También Hilda Pérez dejó un comentario sobre la urbanización Alturas del Mar, calle Coral, que lleva 2 años colapsada. Ok, lo del asfalto, como todo, para contestar la primera, ya expliqué la problemática del costo del asfalto sin dar excusas y la molestia que puede tener cualquier ciudadano. Y claro que sí, que tiene que ser un compromiso mío de seguir para llegar a todo rincón de Cabo Rojo, porque se ha faltado mucho. Te vas a Paraguayón, está faltado completo, está faltado Plan Bonito, Villa Aida, que no se ha faltado hace 20 años, San Miguel, la urbanización La Concepción, La Margarita, y podemos hablar muchos lugares más. Podemos estar aquí, hacer una lista de 40 o 50, pero falta. Y el amigo que escribe puede estar seguro que trataremos. Dice, vi el comentario, dice zapato, no sé si es zapata o zapato. Hay que ver, ¿verdad?, cuál es el lugar de los dos, si lo puede escribir nuevamente. Y alturas del mar, eso es un problema. Alturas del mar, al igual que muchos proyectos que se han construido en el pasado, han generado muchas problemáticas. Esta urbanización ha generado problemáticas desde que se construyó y no sé si comenzó el primer problema con el alcalde Zampadilla o con Persa Rodríguez Quiñones, que eso tienen unos tubos abajo de la carretera que se han desplomado por mala construcción o porque el tubo no servía o alguna condición, ¿verdad? Sin juzgar, yo no soy ingeniero. Cuando fue el alcalde Persa, o sea, no recuerdo cuál de los dos, fue la carretera principal, un proyecto de cientos de miles de dólares. Después, cuando el alcalde fue Roberto Ramírez, fue la entrada antes del portón y unos pedazos adicionales. Y ahora
hay un problema mayor, que es una de las calles que colindan con la urbanización de al lado, que ese era el desagüe del agua. Al ese tubo desplomarse, pues cada vez que llueve, la otra urbanización, se me fue el nombre de la mente ahora mismo, se inunda. Las tres casas de allá abajo se inundan. Hay que prender una bomba para extraer el agua. Ese proyecto ya se celebró una subasta y fue adjudicada. Es un proyecto bien complicado donde se van a comprometer las utilidades de agua de todas las residencias de esa calle. Y pues, lamentablemente, por lo que haya sido, desde la mala construcción o el tubo, o las condiciones, el municipio tiene que responder por algo que no debió haber ocurrido. Es como cuando usted compra una propiedad en un talud o al lado de una quebrada, construyen mal, entonces se te está cayendo la parte de tu terreno, pues el municipio responde, tiene que responder en la mayoría de las ocasiones, y eso desangra el presupuesto municipal, que por ejemplo ese proyecto se adjudicó en $500,000 y para mí que lo encontré a un precio razonable, pues yo pensaba que iba a ser más, pero es $500,000 que se dejó de utilizar para lo que la gente más quiere, que es el asfalto, por algo que ocurrió que no debía haber pasado. Y eso ocurre en muchos lugares. Tenemos ahora mismo el Canal Mendoza, la urbanización Ana María, que eso es un proyecto que ya gracias a Dios el HH se terminó y se va a poner los muros como lo estableció FEMA. Y eso ocurre en muchas urbanizaciones de Cabo Rojo y en algunas que son nuevas, que la casa de arriba tiene la verja guindando y los de abajo esperando que le caiga el golpe de tierra por una construcción que no hizo el municipio. Y de esto se trata. El problema de alturas del mar. A los que escribieron, ya está, eso lleva adjudicada esa subasta hace varios meses, pero la permisología es un poco complicada porque ahí es una excavación bien grande y que va a comprometer todas las utilidades. El día que lo comencemos a construir, entonces la pelea va a ser cuando acaban. Porque esto es como todo, como cuando en Puerto Real el puente se estaba cayendo. Hoy día las redes sociales son una herramienta muy interesante porque las personas se expresan en algunas ocasiones amablemente, en otras ocasiones ofenden y faltan el respeto. Cuando se estaba cayendo el puente Puerto Real, pues entonces un grupo de personas pegaron a pelear respetuosamente, otras a ofender que el puente se iba a caer. Cuando lo comenzamos a arreglar, entonces peleaban porque había tapón. Y son en alturas del mar, vamos a tener ese problema. Es un proyecto bien complicado el que se va a realizar allí, que ya han ocurrido en dos tramos anteriores. Esa organización ha sido, la carretera ha sido un desastre, muy, muy lamentable para los vecinos que allí compraron, invirtieron su dinero. Tocó lo de Ana María en cosas que no deben pasar en esa Ujú. muralla. Eh, ¿Qué, qué, qué está pasando ahí? No, Ana María, eso es un canal. Construyeron una urbanización fenomenal, pero ese canal se hizo en hormigón y a través de los años, entiendo yo, y vuelvo y digo, no soy ingeniero, están limpiando 30 años, se socavaron un poco los cimientos y esos muros se desprendieron. El, el dinero y el proyecto fue otorgado con fondos de mitigación. Y para hacer cualquier trabajo en un canal de agua de esa naturaleza, tú tienes que hacer un estudio hidrológico, hidráulico. Y ese estudio que se está haciendo del canal, también incluyendo el canal Mendoza, o sea, todo, pero esa parte se hizo primero para ya por fin, ya el diseño debe estar casi terminado y esperando, ¿verdad?, por las aprobaciones de las agencias federales para construir. FEMA no permitió hormigón. Van a ser como tipos de gaviones verdes, como lo llaman ellos, son unos gaviones especiales, no los tradicionales, para revestir esas murallas y proteger las propiedades de la urbanización Ana María. A veces las personas piensan que es que se ha tardado mucho, que el municipio, que los procesos federales y cuando ellos te dan el dinero, pues exigen una serie de requisitos y una es el estudio HH que ya fue realizado por el hidrólogo Menard. De otros Ujú. proyectos que había tocado era lo del casco urbano, la plaza. Sé que eso mencionó, creo que eso estaba en hold. La plaza de recreo, esos son fondos de revitalización de ciudad y lo pongo como compromiso de campaña, darle continuidad. Son fondos que dieron por población a los municipios. A nosotros nos tocaron, a nosotros y digo, Cabo Rojo, $15 millones con unas reglas. Ellos no te dicen qué proyecto tú tienes que hacer. Y con las reglas, pues nosotros escogimos reparar la plaza de recreo, doctor Ramón Emeterio Betancas, que tiene muchas áreas de piso hundido, y ponerla más bonita.
las calles del casco urbano y escogimos, son 4, perdón, la placita Margarita Pavón de Boquerón y hacer un campo de fútbol o de balompié en el complejo Rebeca Colbert. El único que no está en zona inundable, según los mapas, es el campo de fútbol, los otros 3 sí. Y los permisos ambientales se necesitaban para los 4, los otros 3 un poquito más complicados. Ya el de fútbol lo liberaron y ya se celebró el proceso de subasta y se va a hacer un mini estadio de fútbol con butacas de estadio para cerca de 300 fanáticos, con camerinos para local y visitante, baños, cantina, y es un estadio con las medidas mínimas de FIFA, con drenaje, un drenaje brutal y con un montón de chulería. Ese ya está en subasta. El de la placita Margarita de Boquerón incluye la placita y todas las calles, menos las ventanas al mar, que se están trabajando con unos fondos que dio FEMA por el huracán, por los huracanes. Y el de la plaza de recreo, que ya también está diseñado, ha sufrido unos cambios solicitados por el Instituto de Cultura. Hay algunos caborrojeños, muy amigos míos, que tal vez difieren un poquito en algunas cosas, que quieren mantener un poquito más el estilo colonial. Tal vez el diseñador hizo algo un poquito en algunas áreas más modernos. Y pues estamos trabajando y somos respetuosos, ¿verdad?, de la opinión de ellos. Nosotros tenemos la de nosotros. Y pues si ellos llaman al Instituto de Cultura o hay alguna objeción que no se permita, pues atrasa un poquito el proyecto, ¿verdad? Porque tienen que hacer los cambios los arquitectos. Una firma de arquitectura muy reconocida. Las fiestas estuvieron buenas, la tarima estuvo espectacular esta vez. Tengo que hacerle una confesar, tirarle un poquito de sal. Me molestó ver el kiosco de los cafés cerrado. Ese kiosquito debe estar abierto todo el día, toda la noche. Sí, hubo unos detalles de salud de las personas que lo operan, pero lo podemos dialogar, claro que sí. Es un local que la gente espera que siempre está abierto porque el cafecito, la gente siempre lo viene a buscar de todas las partes de Puerto Rico, el emparedado y lo que allí venden. Saludos a Mirna y a Hilton, esperando que se pongan bien de salud, pero son cosas que con este nuevo proyecto, pues tal vez los kioscos van a ser un poco más grandes, más cómodos y se pueden hacer algunas alternativas y tal vez establecer unos horarios fijos, como se hace en las tiendas de Mayagüez Mall, y todo eso lo podemos dialogar con estas personas que son gente buena y que han aportado a la plaza y pues tal vez han estado un poquito, han tenido algunas situaciones de salud y esperamos que pronto estén bien. La seguridad siempre es un tema que nos preocupa a todos. Sé que ha aumentado la policía municipal. ¿Cuántos en total tenemos ahora? Debemos estar cerca de los 43 policías y un compromiso de campaña. Hace cerca de 20 años que no se celebraba una academia de la Policía Municipal. Nosotros celebramos una según el compromiso que hice y vamos a celebrar la segunda. Es otro compromiso. Estamos trabajando con propuestas porque necesitamos 10 policías más. La queremos llevar a la época de gloria que tuvo. Ya está mejorando. Ya, no solamente con policía, con nuevos chalecos de bala, las armas actualizadas, todo. Y próximamente, que esto es una primicia, te la voy a dar a ti, ya llegan la próxima semana 3 vehículos tipo terreno, entre mulita y todo terreno, para poder utilizarlos y van a estar aquí. Así que es una sorpresa que le tenía el comisionado, pero se la adelanté aquí. Vamos a tener 3 nuevas unidades completamente modernas para trabajar no solamente en la carretera, porque vienen con tablilla, sino que también están capacitadas para entrar a la arena y en algún lugar montañoso. Son aproximadamente 43 policías. ¿Sabe cuántos se retiran en los próximos meses o próximamente? No veo todavía que alguien se vaya a retirar. Eh, si todo sale de acuerdo al plan y la varita la mueve y Ujú. viene al fondo, ¿cuándo ejecuta la próxima Eso academia? por lo general puede tardar 2 años. 2 años. 2 años, pues lo que somete, vamos a trabajar la propuesta de COPS. Se tardan unos meses en aprobarse y luego hay que solicitar la academia. Y cuando comenzamos, que esta se hizo con la Universidad de la Geméndez, pues me parece que son 6 meses, 8 meses ejecutando. Alcalde, Trataremos de que sea menos, pero no me gusta decir va a ser en 6 meses porque son mentiras. Ujú. Isla Jatones está desapareciendo. Yo recuerdo cuando habían tríalos en Joyuda, cuando tenía De muelle, Tony González, ese tío era famoso. cuando había transportación a la isla de Jatones y hasta Joyuda. La isla Ratones, o la isla Piñeiro, como se le conoce, es una isla que no solamente tiene el muelle deteriorado, lo que impide, no permite anclarse allí, sino que también la cabaña de adentro. Yo creo que llevan
como 3 comisiones de los diferentes partidos de Cámara y Senado haciendo vistas públicas, que yo he participado, no en todas, pero en un par de ellas he participado, y se ha hablado por recursos naturales, que si hay unos fondos de FEMA, que si X, Y o Z. Lo mismo que piensa el público. Eso ha sido coqui, coqui, coqui. Le estamos dando, ¿verdad? Una oportunidad para que en este próximo cuatrienio, pues este ya se acabó, a ver qué pasa con el nuevo administrador de recursos naturales, que sabemos que va a ser otra persona, para que puedan arreglar la isla de Ratones. Eso es algo, es un lugar muy bonito, que tiene mucho potencial turístico, que los comerciantes siempre han estado pendientes, inclusive en alguna vez en la historia la decoraban de Navidad con luces, pero después se lo prohibieron, ellos llevaban un generador. Son cosas que ocurrieron allí, así que saludo a los buenos amigos Ayuda y esperamos que esto pronto pueda ser resuelto. La verdad es, hayan ido varias comisiones de Cámara y Senado con todo el personal, han citado biólogos y allí se ha quedado. Esa es la verdad, no te puedo decir otra cosa. Los Sosa, el puente, eso históricamente, cuando llueve un montón pasa algo y las comunidades se quedan desconectadas. El segundo puente creo que tiene El segundo puente es un puente, honestamente, yo oí un comentario de una persona en Facebook que escribió la porquería de trabajo que se hizo. Oye, esa porquería de trabajo que se hizo fue lo que dijo FEMA, para lo que FEMA dio los chavos. FEMA dijo, pongan el guardrail, arreglen esto y tírenle brea. ¿Qué nos hubiese gustado? Eso fue de verdad, de María. Tal vez no lo reclamamos nosotros, pero no critico a los que lo reclamaron, que sé que hicieron el mayor de los esfuerzos. Hubiera sido un puente nuevo, más alto. Allí lo que ocurre es pues, que vienen troncos bajando, se llevan las vallas de metal y el asfalto lo desprende. Entonces, cuando pasa el fenómeno, hay que ir a limpiar y tirar el asfalto nuevo. El puente no se ha caído, es el asfalto, pero allí se ha tratado de que nos asignen fondos federales. Con el huracán María no ocurrió, con el Fiona tampoco. Esperemos que en alguna ocasión nos den fondos para poder levantarlo y hacer un buen puente allí. Cale, yo de permisos y de cuestiones de construcción no sé nada, Ujú. pero cuando manejo para el combate, lo veo eso lleno de trailers. No hay algo, edúquenos, ¿se dan tantos permisos para los trailers? Eso es algo que lleva años. En el combate esa es la nueva modalidad. Yo no tengo uno, pero me imagino que le sale más barato que construir una propiedad. Y tal vez llenan su terreno con 4 o 5 trailers, los alquilan y es una fuente de hacer negocios. Es la modalidad. La gente no está construyendo. En esa área del combate específicamente y en algunos otros lugares. A mí me preocupa mucho eso, no solamente por visualmente, Ujú. pero cuando venga mal tiempo, eso no es tan seguro como una casa de concreto. Sí, para los que trabajan con eso, no vengan peleando al municipio. ¿Sabes? Si tú te vas a conectar a agua y luz y tú tienes que sacar un permiso. Y el departamento de permisos ha detenido varias construcciones que después vienen peleando donde nosotros. En muchas ocasiones piden el permiso para uno y cuando tú vienes a ver van a poner 4 y se han detenido muchos proyectos. Hagan las cosas de manera correcta, bien hecha, sin perjudicar al vecino. Y para eso está la oficina de permisos. Y cuando van esas personas monitoreando, que le ponen un papelito deteniendo la obra, en muchas ocasiones llegan peleando la alcaldía porque le tuvieron la obra, pero siempre, ¿verdad? Hay algo que mejorar. Si tú levantas un terreno, vas a inundar al vecino de al lado. O sea, que eso no lo puedes hacer porque te vamos o a mandártelo a bajar. O sea, no este que te habla el alcalde, el ingeniero. Yo no creo con los fines de permiso, pero él lo hace. O te lo manda a bajar o te hace crear un proyecto para recoger las aguas que te sale después más cara la salsa que el pollo. Ujú. En el últimos días, en los periódicos y en Cabo Rojo está sonando el proyecto Ujú. Esencia. ¿Qué no le ha dicho usted al pueblo sobre el proyecto Esencia? No, yo he hablado con el pueblo sobre el proyecto Esencia, y gracias por traer el tema. Es un tema que está por decirlo así, como el programa mi amigo Juan Carlos Guachín. Hay gente que tal vez simpatiza con el proyecto y hay gente que se opone. Ahora, yo quisiera partir primero porque esos son unos terrenos que han adquirido de manera privada. Esos son terrenos privados, como si fuera un terreno de cualquiera de los que nos está viendo, de cualquiera de los que protesta o tuyo propio. Y toda persona que tiene un terreno puede someter un proyecto. Hasta ahí, creo que eso es un derecho en una democracia. Tú tienes un terreno, tú puedes someter un permiso. Ahora, esos permisos se someten a la oficina de gerencia de permisos
En este caso se sometió en la oficina estatal, aunque cae en la bandeja y ustedes lo pueden ver en la página. Yo te di el número para que si después lo quieres compartir con el público. Y allí van a ver una serie de preocupaciones en ese proyecto que es tan grande, que se estima que ellos intentan adquirir cerca de 2.000 cuerdas. Y hay preocupaciones que muchos ciudadanos le han traído a este alcalde, algunos de manera cortés, otros un poquito preocupados y algunos en las redes de una manera un poco ofensiva. Preocupaciones, y yo atendí las personas de esencia, los atendí en mi oficina y le hice muchas de esas preguntas y tal vez me quedan algunas otras. Y estuve compartiendo en un programa AM, también con una persona que me parece que vino del pueblo de Utuado, en el programa Toti Figueroa, y trajo otras preocupaciones. Una de las preocupaciones, y las puedo enumerar contigo y me puedes hacer las preguntas. Y yo voy a decir lo que dicen ellos, que ustedes pueden buscar los planos en la oficina de gerencia de permisos. Porque no necesariamente lo que ellos digan no se va a fiscalizar. Lo van a fiscalizar las agencias, las personas que trabajan con cosas del ambiente, este alcalde y la prensa. Y cuando se violente algo, el primero que voy a estar al lado de ellos va a ser yo. Ok, preguntas que ellos hacen. ¿Cómo van a hacer un proyecto tan grande si no hay agua? Ok, pues ellos en su propuesta, ellos dicen que eso está todo sometido, ellos van a generar su propia agua porque van a crear una planta de filtración de ellos, según ellos, a gran escala. Y la luz, con tan poca luz, la generación de luz, ellos dicen que va a ser 100% de ellos también. O sea, que no es que van a coger la luz de la misma que cogemos nosotros y que les sobra de lo que van a generar para darle o vender la energía eléctrica. Pregunta, oye, pero yo cojo bicicleta por allí y nos van a dejar, oye, estamos hablando de son tierras privadas. Pues ellos dicen y se comprometen que van a dejar 30 kilómetros para público, para el que quiera ir, para senderismo o hiking, como le llaman, y correr bicicleta. Otra de las preguntas, pero las playas son del pueblo, las playas son públicas. En eso estoy 100% de acuerdo. Lo único que puedo diferir de esa playa, de los pozos, y yo creo que muchos de los que me están viendo también piensan igual que yo. Los únicos que pueden disfrutar esa playa son los que van en full track, tal vez en una bicicleta de monte o en un bote, porque un carro no pasa para esa playa. Y ellos proponen crear 4 accesos. Ellos proponen, no el alcalde, ese proyecto no es mío, es un proyecto privado de unas personas que someten y tienen derecho a someter un proyecto. Y el gobierno tiene derecho a aprobarle algunas cosas y otras no. Ellos proponen 4 accesos en asfalto con estacionamiento y baños para el público. Me son claros, cuando se llene el estacionamiento, pues ellos tendrían que hacer un sistema de transporte para llevar el resto de las personas, ¿verdad? Porque si caben 100 carros, pues no pueden meter 600. 4 accesos. Otra preocupación de ellos es las zonas, o sea, del público, las zonas protegidas, que hay unas aves, no sé si mencionaron la mariquita o el guabairo, algunos de esos pájaros mencionaron. Esa pregunta yo se la hago. Ellos proponen que en sus intención de tener 2.000 cuerdas, que solamente van a hacer construcción en 25% y que todas estas zonas protegidas, o sea, que ahí no se va a construir nada y que lo demás va a ser áreas verdes. Eso es lo que proponen ellos, porque tal vez la gente, pero esto, lo otro, la otra pregunta que hacen, la zona marítimo terrestre. Ellos indican en su propuesta y eso lo pueden verificar los ingenieros. Y digo los ingenieros, ¿verdad? Porque un ciudadano tal vez puede tener una idea de lo que es una zona marítimo terrestre, pero la tienen que medir personas que saben. Ellos proponen los 20 metros de zona marítimo terrestre y los 30 metros de salvamento y que nada se va a construir antes de esa distancia. O sea que van a cumplir con los 50, esos son los 50 metros. Eso es la zona marítimo terrestre. Y son, ¿verdad? Cosas. Otra cosa que ellos proponen que va a ser beneficiosa para la comunidad es que van a hacer 2 accesos adicionales.
Uno de ellos estoy bastante claro dónde es, el otro no estoy tan claro. Uno de ellos proponen donde está la escuela Sebastián Pavón Alves, al lado del garaje de gasolina, proponen una rotonda también, que son accesos que en caso de una emergencia, no sé si, ¿verdad?, tendrían algún control para su proyecto, pero en caso de una emergencia, que solamente hay una salida al combate, pues ellos pueden salir por ese lugar. Cosas que han dicho, en estos días me entrevistaron que ellos estaban construyendo sin permiso. Entiendo que eso no es correcto. Que estaban abriendo unos caminos. Yo entiendo que hay que entrar allí. Allí siempre ha habido vereda y los que cogen montan bailas limpias. No sé, tendría que entrar recurso natural. Vuelvo y repito, allí no se puede entrar si no es en una bicicleta de monte o en un full track. Que por cierto, esto sí lo vi yo y esto no me lo dicen ellos. A veces nosotros los que protegemos el ambiente hacemos lo correcto en algunas partes, pero no lo correcto en otras. Si tú ves una foto aérea, allí lo que se nota y lo sabemos. Allí lo que hay es un descontrol de uso de full track, de uso de 4x4, meten los cajos cerca de la playa, la basura, la gente, esos son escondites para tirar basura. Y tú ves manchas negras por todo lugar. Y tal vez por eso, y eso no lo puedo garantizar, cuando tú te bañas en los pozos, lo que hay es fango. O sea, yo me bañé en la playa de los pozos y allí lo que hay es fango. Tal vez esa erosión costera por todo esto que allí, ¿cuántas veces nos dicen en los pozos se cayó uno en un full track y se rompió el cuello o se rompió la espalda? Eso ocurre allí. Oye, no estoy justificando el proyecto, aunque entiendo que tiene sus cosas positivas. Oye, porque claro, alcalde, usted está de acuerdo en el proyecto. Oye, yo digo, si un proyecto se hace en todas las de la ley sin afectar la naturaleza, sin afectar, generaría empleos, generaría economía y oportunidades para dar servicios como el del asfalto que la gente reclama, porque la gente reclama asfalto, basura, pero se necesita ingresos. Sería una buena oportunidad de ingresos. Los que ofenden por las redes, pues rápido pegan a ponerle a unos billetes cayéndole por encima, como si no se fuera a ser millonario con un proyecto como este. Eso lo vemos, porque son las personas que tal vez siempre tienen mucho odio hacia los demás sin saber, sin pensar que muchas veces son amigos de uno, que uno tiene familia. Simplemente es un proyecto privado que las personas que son dueños de las tierras, porque las tierras son de ellos, proponen un proyecto. Otra cosa que me dijeron es que allí van a hacer una escuela para millonarios. Cada cual puede construir su escuela, pero yo consulté y eso es falso. Ahí lo que se va a hacer es una escuela de hotelería. Y el compromiso de ellos para lo que se llama en inglés, no sé cómo traducirlo a español, bueno, hospitalidad, hospitality, para, y que ellos pretenden que la gente de la zona pueda ir a esa, porque ellos van a necesitar empleados, porque proponen una serie de hoteles pequeños y que a la misma vez les sirva para otros lugares del mundo. O sea, no es que están haciendo una escuela. Otra de las preocupaciones de un amigo, se portó muy bien con nosotros en la entrevista a Toti Figueroa, y eso pues yo lo sometí, que lo evalúen. Entiendo que eso no es tan fácil como él lo planteaba, de que esta compañía son una compañía de minería y que realmente ese proyecto era algo falso, porque ellos lo que ellos venían era a hacer minería y a sacar un producto, no me acuerdo el nombre, y que debajo de la sal saludos a Jeffrey que trabaja la sal, en la salina, que está el material que se usa para hacer los celulares y que ellos venían atrás de eso. Eso lo dice él, ¿verdad? Lo respetamos y lo sometimos, pero no creo que sea tan fácil. O sea, eso está prohibido aquí y eso, hoy día uno con un celular ve a cualquier persona, pero es una de las preocupaciones que también han traído ante mi consideración y esa fue en el programa de Toti Figueroa que se somete a las aguas que si pueden dañar los mangles, pues ellos tienen un compromiso de recogerlas. Y cuando yo digo ellos, ¿por qué es ellos? A estos amigos que están pendientes de Cabo Rojo, como lo estoy yo, a la prensa que está pendiente de Cabo Rojo, como lo estoy yo, si pican fuera del hoyo, pues hay, claro que sí, vamos para encima y vamos a detenerlos. Como cuando fueron con el trailer de Joyuda, que yo llamé, estuvimos ahí con ellos. O sea, me refiero en el planteamiento de ellos, porque cuando la gente tiene razón, la tiene.
Pero yo no le puedo prohibir a una persona que somete un proyecto en unas tierras privadas. Entonces después estaban atacando que si Tony Fab vendió las tierras, oye, yo no hablo con Tony, pero me imagino que eso fueron, si ustedes saben, que la familia de Tony Fab, el patriarca de ellos, pues tenía muchos terrenos. Y si heredaron y vendieron, ¿cuál es el delito de tú vender una propiedad que heredaste? Que antes eso era una parte, según me cuentan en la historia, una parte era una vaquería y en otra parte tenían caballos y tenían vaquería. Eso es lo que había allí por más de 50 años hasta que se acabó ese mundo de la caña, de las vacas, que es el mínimo el que queda. Pero sí, si hay pájaros, si construyen allí, vamos para encima, vamos a protestar todos juntos. No hay que faltar el respeto a este alcalde, ni hay que faltar el respeto a ninguna persona, ni ese tipo de cosas. Pues vamos a protestar. Ahora, tampoco es protestar para faltar el respeto a gritarle, porque, ¿verdad? Hay procesos, hay procesos. Y si las agencias no cumplen y el municipio no cumple, pues entonces se va al tribunal. Eso es el proceso de hoy día. Esto no es a palo limpio y a pedra. Y yo soy muy respetuoso de los amigos que quieren proteger el ambiente porque lo saben, que siempre me identifico. Pero no es, yo tengo la casa dentro de la playa, pero no dejes que otro tenga una propiedad a 50 metros de la zona marítimo terrestre, como pasa de algunos de los que protestan. Y de eso es lo que estamos hablando. Yo puedo vivir dentro de la playa, pero nadie puede construir a 50 metros de la zona marítimo terrestre. De eso estamos hablando. El proyecto de esencia, los ambientalistas cuentan conmigo, pero yo no le puedo prohibir a alguien que tiene un terreno privado a que someta un proyecto. Pues yo no soy dueño de esos terrenos, son ellos. Ujú, Creo que ujú, muchos de los comentarios que hemos ujú. visto es que no, la gente asume, voy a hacerte porque Ujú. yo veo, Como el pueblo. yo leo lo que sale en las Ujú, noticias, uno lee los comentarios, fui a la asamblea del ujú, pueblo esa en las noticias dicen una cosa, las redes dicen otra ujú. cosa. A veces las redes piensan que el municipio está envuelto en dando esos permisos a esencia. Oye, se piden una serie de endosos. Los municipios por lo general someten endosos condicionados. ¿Qué es un endoso condicionado? Tú puedes construir, pero tienes que cumplir con esto, con esto, con esto y con esto. Si no cumples, no tienes. O sea, esos son endosos, ¿verdad? Pues se evalúan. Este proyecto, OGP tiene que hacer vistas públicas. Y yo estoy seguro que allí van a haber más de 300 personas cuestionando algunas cosas del proyecto. Oye, pero mi opinión, cuando las cuestionen, deben verificar, ¿verdad? Bien los planos, alguien que sepa. Oye, lo que está mal, vayan y protéstenlo. Claro que sí, claro que sí. ¿Quién es responsable de hacer esas vistas públicas? Usted mencionó OGP. Oficina de Gerencia y Permiso. Ellos son los No responsables. sé si las, ¿verdad? No soy el experto más grande en eso de permiso, pero no sé si también la Junta de Planificación tiene que intervenir en algún momento. A mí lo que me preocupó recién, Ujú, yo estaba, a ujú. mí me gustaría hablar con las personas para entender más quizás lo que no he entendido del proyecto. Al principio cuando llegué yo dije, eso es bueno para Cabo Rojo. Luego entrevisté a un geólogo y otras personas que me pusieron a pensar mucho, pero luego vi las extensiones contributivas que están dando. No, mira, te soy honesto, el decreto, si hay algún decreto, no me lo he leído. No, o sea, no voy a mentir, me lo puedo leer. Siempre toda industria turística, y ahí hay hoteles, piden incentivos de turismo. Los puedes pedir tú, los pueden pedir ellos. Y si se lo dan, pues tienen el derecho. Pero sí, lo que yo estoy seguro que, ¿verdad? Si tú tienes unos hotelitos y pues van a generar unos empleos y una economía para el área. Todo esto, ¿verdad? Todo esto son cosas de debate y siempre va a haber gente a favor y va a haber gente en contra. Algunos van a tener razón que están en contra y tal vez otros no. Esto es parte de él y los que fiscalizan, yo se lo agradezco, porque a veces presentan situaciones que pueden salvar a una comunidad de X o Y problemas. Oye, claro que sí, claro que sí. La gente tiene que hacer las cosas de manera organizada. Lo único, fíjate que lo voy a hablar en defensa de estas personas, es que sometieron el proyecto público para que la gente lo pudiera ver. O sea, no he visto que en ningún momento vengan escondiendo. Y eso es positivo, porque así las personas pueden evaluar y pueden fiscalizar
y pueden tener preocupaciones. Ellos pueden estar cometiendo algún error y claro que sí, pero hay que verlo, hay que verlo. Ellos hacen unas propuestas y como te mencioné, suena bien nuestra propia agua, nuestra propia luz, 31 kilómetros para bicicleta, 4 accesos a la playa, escuela hotelera, creo que tienen unas tienditas para el público en general, accesos a la playa. O sea, presentan esa serie de cosas. Oye, a lo mejor es verdad que van a proteger, no van a construir cerca y tantos pies se van a alejar de la zona de los pajaritos y los campos de golf que proponen, que dicen que los fertilizantes pueden caer a una laguna, pues ellos dicen que esos son X y que van a recoger el agua. Pues todo sí hay que verlo. Todo sí hay que verlo. Alcalde, si sale victorioso este 5 de Va, noviembre, vamos a salir victoriosos, Anderson. ¿cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es su visión? Tenemos muchos proyectos. Siempre la prioridad va a ser las personas eh, más necesitadas y siempre te hago énfasis en las personas de mayor edad, que cada vez son más las personas solas, las personas que con tú hablarle nada más le estás haciendo el día, que necesitan servicio de ama de llave, que necesitan medicinas, que necesitan tal vez una batería para cuando se vaya la luz. Eso tiene que ser una prioridad. Vamos a seguir trabajando con los proyectos de revitalización. Queremos crear para el turismo un tipo como lo tiene el Estado de DMO, pero municipal, que sea un grupo que tal vez no sean empleados municipales, lógicamente siempre tiene que haber una representación para que esa promoción turística de Cabo Rojo explote a nivel mundial. Y tenemos otros conceptos adicionales para la economía. Vamos a reunir los comerciantes para hacer un tipo como de, no es el nombre, pero un tipo como de cámara de comercio para que los comerciantes también puedan aportar. El municipio siempre va a estar allí, siempre tiene los puestos, siempre ocupa su posición, pero también hay que integrar, ¿verdad? A toda la rama comercial que no solamente sirven a tantas personas, sino que también le generan ingresos al municipio para poder dar los servicios. El turismo, el deporte, el Coliseo Rebeca Colbert ya está en diseño, eso tiene que ser un proyecto potencial. Ya hablé con el presidente de la Liga Baloncesto Superior Femenina porque quiero traer un equipo de baloncesto superior femenina al pueblo de Cabo Rojo y continuar no solamente con los torneos que hemos realizado infantiles, sino para ya comenzar a llevar selecciones nuevamente como eran los tiempos de antes. Anoche estuve en una actividad deportiva con muchos atletas y fue increíble. El deporte también siempre va a ser una de mis prioridades como dirigente de baloncesto. La experiencia que tuve con tantos niños fue extraordinaria. Fui árbitro también y organicé muchos torneos, no solamente a nivel escolar, sino en el Departamento de Generación y Deporte. Y la tecnología, Anderson, queremos crear, nosotros creamos ya una plataforma de querellas virtuales, siempre tiene su capacidad para mejorar. Saludos a los que administran la página, pero queremos que la mayoría de los servicios del municipio tú los puedas hacer desde la computadora, desde tu teléfono, para que no te alquile la alcaldía. La tecnología existe, está ahí para usarla y estamos. Fuimos el primer municipio con una página de querellas virtuales y queremos ser el primer municipio en hacer eso con la mayoría de los servicios que ofrecemos. Mencionó los Ujú, comerciantes. Yo voy a la ujú. plaza mensualmente, semanalmente, y veo varios locales vacíos. ¿Cuál es el plan para la plaza del mercado? Quedan pocos locales vacíos. Ahora participaron, va a haber un doctor dentro de la Plaza del Mercado, que eso va a generar visitas a los puestos de la plaza, porque saben que los doctores siempre se llenan y hay otra persona, no me acuerdo el concepto, en uno de los locales vacíos, que también es un concepto diferente. La Plaza del Mercado está muy bien administrada por la señora Marta Ruiz. Es una plaza de mercado, yo creo que de las más lindas y únicas en Puerto Rico, aunque se permanecen las carnes, las viandas, el pollo, la pollera, pero hay tanto concepto que hace una plaza única y me gustaría en un futuro, eso no lo estoy poniendo en mi plataforma, que está jorgito2024.com, para que busquen la plataforma de gobierno, porque tenemos muchas cosas, algunas ahora, ¿verdad? Tendría que repasarlas para que me vengan, recordarlas. Eh, muchos, no son muchos. So, Ujú. para el que quiera leer, yo no lo he leído, pero para el que quiera leer su plan para el próximo, Jorgito2024.com. va al website juanito2024.com. Ahí está la plataforma. Yo lo pongo siempre en mi página fanpage de política y personal. Algunas de las cosas, siempre sujetos a ideas y sugerencias, no somos perfectos. Queremos hacer nuestros centros comunales, que siempre lo he dicho, y eso es una misión que la voy a cumplir.
hacer nuestros centros comunales independientes para en caso de emergencia que tengan sus placas solares. Ya comenzamos con dos, Conde Ávila y Corozo tienen cocinas industriales con las piletas que lleva para cuando haya un fenómeno allí la comunidad pueda cocinar para todo el mundo, pero que tenga su generador o sus placas solares, cisterna de agua con motor y que tenga también un laundry para lavar la ropa. El departamento, lo que se conocía como comunidades especiales, que ahora se llama OSEC, ellos me llamaron para buscar un centro comunal de los de ellos y de Puerto Rial. Puerto Rial ya lo fuimos a visitar con los arquitectos. Se va a extender un área para hacer los baños nuevos, se va a extender un área para hacer un laundry, se va a poner placas solares o generador, no me acuerdo cuál de las dos. Vamos a tener cisterna de agua y se va a preparar para casos de emergencia que la comunidad allí tenga de todo, con la cocina, como mencioné, y para actividades, por supuesto, que la comunidad de Puerto Rial tan grande. Te estoy hablando rápido porque es tanto trabajo. El Centro Comunal de Conde Ávila quedó demasiado imponente. Ya próximamente lo vamos a comenzar a utilizar. El del Corozo, ese tiene hasta aire acondicionado. Ay, lo que te iba a decir ahorita que se me fue el hilo. Y te dije mucho. Ahí se me fue el hilo. Que aunque no lo puse en la plataforma, pero lo tengo en la mente y creo que se puede lograr. A ver si le podemos poner el aire acondicionado a la Plaza del Mercado. Eso es algo que yo tengo una manía con eso. Lógicamente, eso es un proyecto que ganó premios de arquitectura. Eso se diseñó cuando el alcalde lo era Santos Ortiz el Negro. No me acuerdo el nombre del arquitecto. Se terminó, ya la construcción terminó un poco más adelante cuando el alcalde era Zampadilla, pero son una, ¿cómo decir? Una joya arquitectónica. Y hay que buscar la manera como se cerraría, ¿verdad? Sin afectar esta parte para que tenga un aire. La plaza está espectacular y la biblioteca, administrada por Jorge Nicolai, la biblioteca es otra cosa. Vayan a la biblioteca y pregunten los servicios. No solamente los servicios de computadoras y sala para estudios y los servicios que se ofrecen, sino los talleres que se están dando allí. Ahí se están dando un sinnúmero de talleres que el que no ha ido, vaya y pregunte y usted va a ir. Se hacen presentaciones de libros. Allí un artista estuvo presentando el suyo, Silverio Pérez, pero han ido otras muchas personas. Y se hacen actividades, se llena. Es un lugar precioso y cuando hay actividades grandes tiene un salón de actividades con más de 200 butacas de cine. Eh, el, uno de las cosas que yo entiendo que han sido bien positivas de mi administración fue que yo hablé con estas personas que ocupan los edificios públicos, que los edificios públicos son para utilizarse, no para tenerlos allí cerrados, cogiendo polvo. Y la biblioteca cumplió la misión, la Plaza del Mercado cumplió la misión y el centro de convenciones, que era un centro muy poco utilizado y prácticamente se utilizaba para graduaciones y una que otra reunión, es uno de los lugares que hoy día te digo que si llamas tarde no tiene fecha para la utilización, no solamente artístico, cultural, sin fines de lucro. Los leones y las altruzas se pasan utilizándolo para sus actividades y hemos tenido grandes artistas, el Comic Con, tuvimos se me olvida el nombre del otro que era similar al Comic Con, que se llenó, el Beauty Fest. Han ocurrido un montón de eventos importantes que en uno de ellos la fila llegaba a Walgreens. Y ese es el propósito. La plaza artesanal, se están haciendo los bazares para que los artesanos, ¿verdad? Y los pequeños comercios puedan ofrecer sus productos y generar un ingreso adicional. Y vamos a continuar posicionándonos con todos los edificios públicos, incluyendo el balneario público de Boquerón, para que se usen al máximo. Alcalde, la última vez que estuvo en Cabo Rojo Informa, mencionó de un proyecto que tenía, un programa para los animales realengo. ¿Qué ha pasado con ese Los proyecto? animales realengos tenemos, se creó una ordenanza municipal para hacer un estudio porque queremos conseguir un lugar que sea un albergue para estos animalitos. Los compañeros a los cuales se le han hecho acercamientos, personal que labora para el municipio, que están allí en la bajura, hacen una labor extraordinaria. Pero la realidad es que el lugar está en una zona inundable. Eso lo sabemos todos. Hacen una labor extraordinaria y a veces sé que tienen que sufrir cuando tienen la capacidad llena y viene algún abusador y le tira un perrito por encima de la verja, este, para que ellos lo cojan y le crea problemas. Porque tiene un grupo de voluntariado increíble y ya es hora que en Cabo Rojo haya un lugar para esto. Y es un compromiso, ya se creó una ordenanza
para estos propósitos, para esa evaluación, y se va a estar trabajando. Estamos evaluando las clínicas de esterilización y vacunación. Esterilización requiere que tienes que tener un lugar para dejarlo dormir. Y estamos. Y saludo a mi prima Lily Colbert, que esa es una de las personas que ha entregado su vida para darle alimentos todos los días a los perritos de nuestro pueblo. Y eso es una propuesta. Y otra, Anderson, que no se me olvide, otra ordenanza que se creó y ya tenemos el primer interesado. No voy a decir el sitio, pero voy a decir quién. Hicimos una ordenanza para hacer un programa como el que alguna vez existió, que era Adopte una Carretera. Y es para adoptar isletas y este tipo. Y oye, y también algún comercio, alguna organización colabore en una de estas áreas verdes, que la pongan bonita, siembren. Hay una ordenanza y ya tenemos nuestro primer interesado, que es Luxury Fitness, de nuestro amigo Kenneth. No voy a decir el área porque después se la quieren coger y se crea disputa. Van a coger un área bien importante para Cabo Rojo y Kenneth y los luxurianos van a estar trabajando. Así que, Kenneth, gracias por ese interés. Hay otro interés en una urbanización, en una isleta grande que hay en la carretera estatal. Vamos a ver si se da. Y oye, y acérquense. A lo mejor un comerciante con 40 o 50 dólares mensuales puede mantener su frente bien bonito y sembrarlo. Ahí va a tener el rótulo, Luxury Fitness, algo bien hechecito como fue el programa Adopta una Carretera. Y otra de nuestras propuestas para el próximo cuatrenio es seguir fortaleciendo el reciclaje. No tenemos un buen programa de reciclaje. eh, lo más que reciclamos, ¿verdad? Entre otras cosas es cartón, pero queremos expandirnos y tenemos unas cuantas ideas que nos han surgido. Hay varios municipios que van a tener más lejanos de aquí unas plantas de reciclaje. Así que vamos a estar trabajando en conjunto para poder continuar con el reciclaje, porque sé que la basura nos está arropando a Puerto Rico. Gracias a Dios, ya pronto comienza la construcción de una nueva celda en el vertedero, porque ahora lo que hacemos es llevarla a Mayagüez y eso va a ser un alivio para el pueblo de Cabo Rojo, Anderson. La basura me preocupa, mucha gente no sabe, pero eso me preocupa. Yo sé que la celda va a extender, pero pienso que en Puerto Rico debe haber o va a haber un cambio de mentalidad con la basura en los próximos años, porque de 68 vertederos que teníamos en los 90 nos van a quedar 3 en el... No, a veces yo me pregunto que de dónde salen tantas cosas en las comunidades, porque hay comunidades, y no estoy exagerando, que tú las visitas y hay muchos escombros. Pueden ser matres, gabinetes, muebles, televisores, oye, cualquier tipo de cosa, bolsas con cosas. Y tú lo recoges y cuando pasas a los 2 días está igual. Y yo digo, oye, ¿de dónde salen tantas cosas? Y esto llena los vertederos. Tal vez esos muebles, en vez de botarlos, reciclarlos, pero es lo que estamos viendo hoy día. Recoge y a los 2 días hay la misma cantidad. A veces nos preguntamos, ¿de dónde salen tantas cosas? Última pregunta, alcalde, sé que se Mm, tiene que ir. El casco urbano, encontrar el estacionamiento a veces es dificultoso y dar vueltas por el parking multipiso y verlo vacío frustra. ujú. ¿Qué planes tiene? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué varita mágica podemos mover? Ok, primero la plaza del mercado, ya la hablamos. Tengo identificado otro terreno bastante grande que también es revocación de usufructo para tener unos estacionamientos adicionales. El estacionamiento multipisos Santo Ferrer tiene un problemita grande que es el ascensor cuando se inundó por X, Y o Z hace años. Ese ascensor prácticamente hay que cambiarlo todo nuevo y por eso es que utilizamos más que 2 pisos cuando lo abrimos para actividades. Pero independientemente de eso, ese estacionamiento no sé qué tenía que la gente no lo quería usar mucho. Usaban 2 o 3 comerciantes, nunca entendimos el por qué. Un estacionamiento bien cómodo, tal vez el posicionamiento, pero tenemos identificado, y, oye, y tenemos que arreglarlo, no es excusa, pero es un poquito costoso y tal vez hemos invertido en carretera y algunos servicios de pintar. Ese edificio se pintó, que estaba destruido. ¿Sabes? Cuando comencé los edificios ni pintura tenían, esa es la verdad, destruidos, al igual que los parques de pelotas, las canchas y toda la cosa pública. Pero tenemos identificado unos terrenos que tal vez tienen unos puntos estratégicos, que van a ser bolsillos, pero bastante grandes, para que la gente tal vez pueda llegar y moverse un poquito más cómodo de los lugares que le gusta ir. Y si no, oye, usen el transporte colectivo y no lleven su carro. El transporte colectivo ha sido un palo. Anderson, el mes pasado, entradas, ¿verdad? Bueno, voy a decir personas diferentes. Entradas
rompimos el récord, más de 5,000, casi llegamos a las 5,500 entradas en un mes. Las guaguas se están usando y la gente se las está disfrutando, no solamente por el servicio que les da para llegar a sus puntos de destino, sino las están usando para pasear, como hacíamos en la promoción, la están usando mucho para ir al Combate, a Boquerón, inclusive para Mayagüez Mall. Es algo bien interesante. El operador me dice que ellos son los mismos operadores del municipio de Mayagüez, que estamos a punto de pasar el uso del municipio de Mayagüez, ¿Qué le que es gust- una ciudad de más población. qué le gustaría ver con el transporte público? ¿Qué le gustaría que pasara en el 2025? El servicio, me gustaría algunas comunidades que el estudio que se hizo no las aprobó, seguir insistiendo, lo estamos haciendo para ver si podemos incluir Guaniquilla, Plan Bonito y algunos lugares que no incluyeron, es uno de los servicios, oye, y seguirlo fortaleciendo. El proyecto es un palo para, para las personas que antes podían venir al pueblo más que una vez y ahora bien pueden venir todos los días. ¿Sabes lo que tú estás en tu casa, solo? A veces estás solito y todavía puedes caminar y antes estabas en tu casa, como decía el jefrán, comiéndote un cable todo el día y ahora todos los días te puedes ir a pasear para donde tú quieras. Es un palo. Transporte colectivo, eso fue un compromiso, lo logramos y lo tenemos que seguir fortaleciendo. Gracias, alcalde. Gracias, Anderson. Y gracias a todos ustedes que se han mantenido con nosotros. Las preguntas las que dejaron y los comentarios que nos han contestado los vamos a colectar, se los vamos a enviar y en las futuras publicaciones los haremos público y contestaremos todas sus preguntas. Gracias a todos. Compartan este en vivo para que más personas lo vean. Y recuerden, este sábado el Cabo Rojo Comedy Night en el Teatro Excelsior. ¿Cuándo fue la última vez que viste un show de comedia en Cabo Rojo? ¿Verdad que no? No te lo pierdas. Este sábado a las 10 de la noche en el Teatro Excelsior vamos a reírnos por hora y media. Dos comediantes espectaculares, Ismael Toro y George. Vamos a reírnos un montón. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Lo vemos en el próximo en vivo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido formas prácticas de mejorar tu día a día. Antes de despedirnos, recuerda visita la página web caborrojo.com para más contenido y para enterarte de nuestros próximos eventos, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales para mantenerte conectado con nosotros. Explora nuestra tienda en línea, donde encontrarás productos y recursos que pueden hacer una gran diferencia en tu vida. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Juntos, podemos construir una comunidad más productiva y enfocada. Hasta la próxima transmisión. Te deseamos éxito y productividad en todo lo que emprendas. Nos vemos pronto.